el señor de la guerra caníbal que se lanzaba a las batallas desnudo, el asesino serial que intimidó a las personas que lo ejecutaban, la mujer nazi que disfrutaba de torturas tan crueles que incluso los guardias del campo le temían. Y eso es solo la punta del iceberg de la maldad. Hoy en The Infographic Show revelamos a las 10 personas más malvadas que probablemente no conoces. Número 10. Issei Sagawa tuvo una víctima. El cómo, el por qué y sus consecuencias lo hacen inolvidable y digno de esta lista. Nació en Japón en 1949, un niño pequeño y enfermizo que aún así tenía muchas ventajas, ya que provenía de una familia adinerada. Desde pequeño nunca conectó con otros niños, en parte por sus fantasías sexuales violentas. Más específicamente, quería comérselos. Sagawa intentó sin éxito cometer actos violentos contra mujeres durante su crecimiento, pero por su complexión delgada, nunca dominó a nadie. Pero todo eso cambió cuando se mudó a Francia para asistir a la universidad y se compró un rifle. La desafortunada víctima de las retorcidas fantasías de Sagawa fue una estudiante holandesa llamada René Hartevelt, a quien Sagawa atrajo a su departamento y le disparó en la parte trasera de la cabeza. La sangre hizo que Sagawa se desmayara. Al recobrar la conciencia, empezó a cortar y comer partes de su cuerpo en un frenesí. Fue capturado cuando intentaba deshacerse del cuerpo en un par de maletas y fue considerado criminalmente insano. Regresó a Japón, donde un tecnicismo y el dinero de su papá lo liberaron. Se volvió una celebridad de tabloides, saliendo en televisión, escribiendo libros y mangas sobre sus crímenes, reseñando comida y actuando en una película para adultos. Cuando murió en 2022, llevaba décadas lucrando con la infamia de sus actos más retorcidos. Pero Sagawa parece feminista al lado de nuestro siguiente psicópata poco conocido. El número 9. Gary Heidnik inspiró a Buffalo Bill, el villano de El silencio de los inocentes. Pero la verdad es aún más perturbadora que la ficción. Heidnik capturó y torturó a 6 mujeres en un pozo que cavó en su sótano y mató a 2 durante el proceso. Las cosas que les hizo a sus víctimas pueden causarte pesadillas. Al crecer, era un niño inusualmente inteligente, mostraba aptitud para el trabajo escolar y obtenía buenos resultados en los exámenes. El problema era que siempre fue antisocial y mostraba un desprecio particular hacia sus compañeras de clase. Les gritaba y decía que no eran dignas de hablarle, incluso si intentaban conversar educadamente. Esto resultó ser un presagio de los actos monstruosamente misóginos que cometió más adelante en su vida. Todo inició con el secuestro de mujeres inocentes en Pensilvania. Golpeaba y abusaba de sus víctimas a diario, manteniéndolas desnudas, atadas y esposadas. Una sobreviviente de los crímenes de Heidnik relató la traumática experiencia de ser despojada de su ropa y llevada al sótano, donde las otras 4 cautivas ya estaban encadenadas. El pozo donde tenía a sus víctimas estaba lleno de agua y tenía un cable eléctrico activo. Así podía accionar un interruptor y darles una descarga eléctrica a todas al mismo tiempo. El objetivo era mantenerlas asustadas y obedientes y torturarlas. Si las mujeres le desobedecían, él las amordazaba y agredía. Según una de las víctimas, él quería usarlas como ganado reproductor para crear una raza perfecta de niños. Cuando una de las mujeres murió por electrocución, inanición y tortura, él obligó a las otras a ayudarlo a desmembrar el cuerpo. Después de ser capturado, fue condenado a muerte. Fue la última persona en ser ejecutada en Pensilvania. Aunque Gary Heidnik fue un monstruo por lo que hizo a sus prisioneras, nuestro siguiente monstruo menos conocido no solo tenía un pozo en el sótano. Ella tenía todo un campo de concentración de víctimas para atormentar. Número 8. Ilse Koch, la loba de la SS. También conocida como la asesina de campos de concentración y la bruja de Buchenwald, Ilse Koch era la esposa de Karl Otto Koch, comandante del campo de concentración de Buchenwald, y a ella le gustaba mucho involucrarse en el trabajo de su esposo. Probablemente no te sorprenda escuchar que los nazis eran un poco sexistas. Tenían ideas muy patriarcales sobre cómo debía ser el mundo, donde los hombres hacen todas las cosas importantes y las mujeres son las amas de casa y cuidadoras de los niños. Ilse decidió ir un poco contra la corriente y romper el techo de cristal nazi, demostrando que podía ser tan cruel y sádica como los hombres de las SS que la rodeaban. Era una fuerte creyente de las ideas racistas nazis y se consideraba ejemplo de mujer aria. Si se creen las acusaciones de la prensa y de los fiscales aliados, ella participaba en brutales golpizas a los prisioneros y era rápida para reportar incluso la más mínima indiscreción a los guardias de las SS. Cuando terminó la guerra, Karl Otto fue condenado y ejecutado por malversar fondos nazis y por el asesinato no autorizado de 3 prisioneros. Es impactante que los nazis castigaran esto,
considerando que más de 56.000 murieron en el mismo campo por hambre, tortura, enfermedades y ejecuciones. Ilse fue arrestada y acusada por los estadounidenses de casi todos los crímenes mencionados y terminó llevando a cabo su propia ejecución en 1967. Aún así, Ilse y Karl Otto no igualan la depravación de la siguiente pareja de asesinos espeluznantes, el número 7. Todos conocemos a una pareja poderosa, un dúo icónico que resalta lo mejor de ambos. Pero Ian Brady y Myra Hindels son como el perfecto opuesto de eso. Pareja de psicópatas sádicos que agravaron sus peores tendencias mutuamente. 5 jóvenes sufrieron finales horribles por los juegos retorcidos que eligieron jugar. Brady parecía haber nacido psicópata. Él torturaba y mataba animales desde que tenía 9 años, y entraba y salía de diferentes cárceles e instituciones. Estaba obsesionado con los crímenes de guerra nazis y las obras del Marqués de Sade, el noble y escritor francés cuyo nombre es la base del sadismo. Hindley era una joven extraña, considerada aburrida y simple, pero ya había señales de violencia futura. Cuando no estaba en su aburrido trabajo de oficina, Hindley asistía a sesiones semanales de judo, pero no a muchas personas les gustaba hacer pareja con ella. Siempre sujetaba un poco demasiado fuerte y era reacia a soltar. En 1961, al juntarse, Hindley cayó bajo el hechizo de Brady. Él la moldeó según su visión perfecta de una mujer aria y le recitaba en voz alta detalles de las atrocidades nazis. Tras acudir a cines para adultos a ver películas X, Hindley luego hablaría sobre Brady. En cuestión de meses, él me había convencido de que no existía ningún dios. Él pudo haberme dicho que la tierra era plana, que el sol salía por el oeste, y yo le habría creído. Tal era su poder de persuasión. Y entonces comenzaron los asesinatos. Obsesionados con lograr el asesinato perfecto, secuestraban víctimas desde los 10 años para torturarlas, abusar y matarlas. En un caso aterrador, registraron las últimas súplicas de una joven víctima en una grabadora de carrete. Varios policías y miembros del jurado en el juicio requirieron terapia tras escuchar ese audio. Escucharlo fue traumático. Los asesinos de los Moore eran monstruos, pero aún así preferirías toparte con ellos en un callejón que con nuestro siguiente paradigma asesino de la oscuridad. Número 6. A principios del siglo XX, Karl Panzram era un hombre muy ocupado. Nombra un crimen y probablemente él lo cometió. Asesinato en serie, asesinato en masa, asesinatos en ráfaga, delitos sexuales, robos, incendios provocados. Un extracto de su diario en el corredor de la muerte da una idea de su depravación. En mi vida, he asesinado a 21 seres humanos. He cometido miles de robos con allanamiento, asaltos, hurtos, incendios provocados y por último, pero no menos importante, he cometido sodomía con más de 1000 hombres. No me arrepiento nada. Panzram recorrió Estados Unidos y Angola portuguesa, torturando, matando y antagonizando a casi todos los que conocía. Era un nihilista empedernido, y lo único a lo que realmente parecía darle valor era a ejercer la crueldad por el simple hecho de hacerlo. Hasta su captura y sentencia de muerte en 1930, en la horca, le escupió al verdugo antes de que le pusieran la capucha negra. Le preguntaron si tenía algo más que decir y contestó: sí, apúrense, podría matar a una docena mientras pierden el tiempo. Pero los crímenes de Karl parecían insignificantes frente a las atrocidades de este siguiente sujeto, quien además salió impune. Número 5. Joshua Blaggy. Es un predicador y filántropo liberiano que disfruta transmitir buenas vibras y mensajes de paz, hermandad y amor. Nunca lo hubieras imaginado hace décadas. Fue un brutal señor de la guerra en la Primera Guerra Civil de Liberia, responsable de unos 20.000 crímenes de guerra. En ese entonces, Blaggy era llamado el general trasero desnudo, un guerrillero sediento de sangre que iba a la batalla desnudo. ¿Por qué? Bueno, él creía que los varios sacrificios caníbales que realizaba todos los días lo hacían tanto invisible como inmune a las balas. Y también es una táctica de guerra bastante efectiva. Incluso si eres un combatiente entrenado, si alguien corre hacia ti blandiendo una ametralladora en una mano y un machete en la otra, probablemente solo vas a decidir retirarte y huir. Llevaba a sus soldados, la mayoría menores, a frenesis violentos usando cocaína y películas de Jean-Claude Van Damme. Les enseñaba que matar era solo un juego y los animaba a ser lo más violentos posible. Les ponía máscaras de Halloween para asustar más a sus rivales. Algunos de sus contemporáneos eligieron nombres como General Rambo, General Bin Laden o General Satán. Confesó tortura, mutilación, beber sangre, canibalismo y rituales oscuros. Pero intenta cambiar su vida volviéndose religioso. Si merece o no el perdón por las cosas que ha hecho, esa es otra conversación. Josué Blaggy fue un general aterrador.
Pero ¿qué pasaría si alguien con su sed de sangre se convirtiera no solo en alcalde, sino en presidente de todo un país? Número 4. En marzo de 2025, la Corte Penal Internacional arrestó al expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por crímenes de lesa humanidad. Cuando solo era el alcalde de la ciudad de Davao, tenía el apodo de El Terminator por su postura dura contra el crimen. Es decir, andaba en motocicleta con una chaqueta de cuero, amenazando a la gente con una pistola. En un caso, vio a un hombre fumando en un bar donde no se permitía fumar y lo obligó a comerse su cigarrillo a punta de pistola. Amenazó con comerse los hígados de sus enemigos con sal y vinagre. Todo se volvió más serio al convertirse en presidente y decidió que un eje central de su plataforma sería eliminar la plaga de narcotraficantes y consumidores de drogas. El resultado de esto fue, esencialmente, la purga. El gobierno autorizó escuadrones de la muerte y vigilantes al estilo filipino para masacrar personas en las calles, siempre y cuando hubiera suficiente negación plausible para afirmar que sus víctimas estaban de alguna manera vinculadas al narcotráfico. Miles murieron durante la presidencia de Duterte por esta purga. Fue acusado de contratar sicarios, armarlos y prometerles inmunidad por cualquier crimen cometido en su nombre. Fue un periodo fascista de anarquía y violencia para el pueblo de Filipinas. Si resultaba ser uno de los enemigos políticos de Duterte, había una posibilidad real de que terminara siendo encontrado muerto con parafernalia de drogas colocada en tu cuerpo. Duterte no se arrepintió tras su arresto y dijo que hizo lo que debía. No hay muchas cosas buenas que se puedan decir sobre Rodrigo Duterte, pero una de las pocas es que al menos no era el mago oscuro. No se puede decir lo mismo de nuestro siguiente sujeto. Número 3. Los dictadores son variados, pero pocos tenían un carisma tan crudo y desquiciado. François Duvalier, mejor conocido por el apodo Papa Doc Duvalier, se declaró presidente vitalicio en su país natal, Haití. Era practicante activo del vudú y se inspiraba en Baron Samedi, dios de la muerte del vudú. Y sin duda, se ganó esa asociación con su absolutamente loca ola de crímenes nacionales. Al llegar al poder, encarceló y eliminó a sus enemigos políticos con ayuda de los Tonton Makut, su escuadrón de la muerte personal. Fueron formados por sacerdotes vudú leales que estaban felices de usar su magia y, por supuesto, armas para hacer que cualquiera que se atreviera a desafiar la oscura voluntad del siniestro presidente se arrepintiera. Afirmaba ser inmortal, invencible e imparable. Como todos los intentos de destronarlo fallaban, parecía tener razón. Hacía rituales oscuros con partes de sus enemigos. Guardaba una cabeza cortada para rituales en su armario. Le Tonton Macout, que funcionaba como una mafia vudú, torturaba a personas sumergiéndolas en tinas de ácido. En un momento dado, cuando Papadoc creyó que uno de sus enemigos políticos fugitivos de alguna manera se había transformado en un perro negro, ordenó que mataran a todos los perros negros del país con la esperanza de eliminarlo. Papadoc imponía temor en la nación y su culto a la personalidad hacía que todos lo obedecieran. Cuando murió de un ataque al corazón en 1971, su hijo, que tenía el apodo de Perro Bebé, tomó el control. Más tarde, cuando las turbas enfurecidas derrocaron y saquearon la tumba de Papadoc, descubrieron que no había ataúd. Otro truco de magia escalofriante del presidente asesino y practicante de vudú. Papadoc parece un humanitario premiado comparado con los horrores cometidos por nuestro siguiente gobernante, el número 2. Pregúntale a cualquiera que no esté sentado sobre una fortuna de plantación en este momento y probablemente estarán de acuerdo en que el colonialismo es uno de los peores males recientes y pocos lo ejercieron tan cruelmente como el rey Leopoldo II de Bélgica, creador del irónicamente llamado Estado Libre del Congo. Un nombre que solo es preciso si lo piensas como un estado de terror, muerte y dolor. Leopoldo gobernaba el país como su patio de juegos, obteniendo grandes ganancias de caucho y marfil, mientras mataba y mutilaba a los indígenas congoleños. El régimen solía castigar amputando partes del cuerpo, sin importar la edad. A las personas les amputaban extremidades incluso por molestar a los ocupantes belgas, quienes tenían estándares muy bajos para eso. Su reinado provocó millones de muertes en el Congo. Fue tan brutal que al final otros líderes europeos, también racistas y colonialistas, intervinieron. Ordenaron a Leopoldo que entregara el control del Estado Libre del Congo al gobierno belga. En vez de seguir usándolo como su patio de juegos de tortura y muerte, la magnitud de las matanzas del rey Leopoldo es casi inigualable, pero nuestro villano supremo del que nunca has oído hablar lo supera en un aspecto. Nadie cometió crímenes tan repugnantes como él. Número 1. Conozcan a la excepción más aterradora a la idea de que los canadienses son personas amables y agradables.
Roque Tirio era un excéntrico que desarrolló complejo de Dios temprano en su vida. Se llevó a un grupo y a sus hijos al desierto canadiense para fundar la secta apocalíptica llamada Los Niños del Hormiguero. Por supuesto, Roque hizo todas las cosas habituales que hacen los líderes de sectas. Se acostó con muchas mujeres, tomó dinero y obligó a sus seguidores a construir la cabaña mientras él se emborrachaba adentro. Pero a medida que la secta avanzaba, las cosas tomaron un giro mucho más oscuro cuando salió a la luz otra de las obsesiones de Roque: la cirugía. Leía libros de cirugía obsesivamente y tenía herramientas quirúrgicas improvisadas, convencido de que Dios guiaría su mano. Realizó cirugías en su secta, como castraciones, amputaciones y extracción de intestinos, causando muertes lentas y dolorosas. Tanto sus cirugías como sus castigos para los miembros de la secta que se portaban mal tenían connotaciones sexuales violentas, alimentando la tendencia sadomasoquista de Roque, que simplemente se salió completamente de control. A los castigados de la secta se les marcaba con hierro, y Roque, borracho, les cortaba las partes quemadas con cuchillos sucios. Fue una persona cruel que provocó varias muertes. El reinado de terror terminó cuando un miembro mutilado de la secta llegó a la estación de policía más cercana, y todo se vino abajo. Roque moriría más tarde en la cárcel después de ser apuñalado por su compañero de celda. ¿Quién pensó que este tipo sería divertido para compartir celda? Has conocido a personas malvadas que la historia quiso olvidar, pero algunos actos oscuros no fueron hechos por adultos. Mira a los niños más malvados en la historia de la humanidad para ver cuán jóvenes eran algunos monstruos en realidad, o haz clic en este video en su lugar